Imagínate un MMORPG medieval donde puedes ser mercenario, domador, pescador, asesino, alquimista, posadero, ladrón, cazador de animales salvajes, croupier de taberna, barquero, granjero o simplemente un alma perdida en una ciudad que no entiende ni el mapa. ¿Te suena como que han metido 80 juegos en uno solo? Pues así es The Queenfall, uno de los proyectos MMO más ambiciosos y caóticos de los últimos años. Y yo, como siempre, me he leído todo, he mirado gameplays, entrevistas, comparaciones, teorías conspirativas y hasta foros de Reddit donde dicen que esto puede ser el nuevo Skyrim Online y otros dicen que es una estafa glorificada. La verdad, te la cuento yo, con ironía, con datos y sin venderte humo. ¿Qué es The Queenfall? The Queenfall es un MMORPG medieval sandbox en desarrollo por Vavrek Technologies, un estudio turco que no conocía ni su madre hasta que anunciaron este juego. La promesa es clara, el MMO definitivo, sí, como siempre. Pero esta vez dicen que tendrás el mapa más grande jamás creado en un MMO, que habrá más de 100 profesiones. Sí, como te digo, el mundo será dinámico, con estaciones, clima, ecosistema real y economía viva, que podrás construir casas, abrir tabernas, ser panadero, maestro de espadas, chamán o ladrón. Y yo solo pienso, ¿cuántas personas están programando todo eso? 2. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué ganas de vivir? Bueno, estilo visual y primera impresión. Vamos a pasar allá. El tráiler se ve espectacular, chicos. Y cuando digo espectacular me refiero a cinemáticas de Unreal Engine 5 con música épica y planos a cámara lenta. Los paisajes parecen de documental de la BBC. Los combates de película de fantasía. Y los personajes, un poco duros, pero aceptables. ¿Es todo real? No exactamente. Los primeros gameplays mostraban un downgrade evidente. Animaciones torpes, NPCs sin vida y efectos sonoros, en proceso de mejora. Pero con cada nuevo video se ve evolución y eso es importante, no es humo total. Es más bien un fuego lento que no sabemos si se convertirá en hoguera o en incendio. ¿Y qué tal veo el mapa y la exploración? Este es su gran grito de guerra, el mapa más grande jamás visto en un MMO, más de 2000 kilómetros cuadrados. Sí, lo que oyes. Más grande que Elder Scrolls Online. Wow, BDO, New World y tu paciencia todo junto. El mapa incluye lo siguiente: montañas nevadas, bosques eternos, desiertos, islas, ruinas, cuevas, ciudades vivas y una promesa de que todo será accesible desde el inicio sin pantallas de carga. Dicen que no será solo grande, sino vivo. El clima afecta el comportamiento de los NPCs. Los animales migran. Las estaciones cambian el paisaje. Y ciertos eventos solo ocurren si tú los provocas. Una barbaridad. Si logran hacer la mitad de eso, ya es milagroso. ¿Y qué dicen sobre profesiones, sistema de vida y crafteo? Aquí viene la locura, por si no era bastante lo de antes. The Queenfall no tiene solo profesiones básicas, tiene un ecosistema de vida entero. Puedes ser agricultor real, con semillas, temporadas, riego y cosechas, posadero. Cocinas, das cama, pones cerveza y atiendes a jugadores reales. Alquimista, herbolario, pescador, herrero, cazador, comerciante, ladrón nocturno y hasta médico. Y sí, puedes montar tu negocio, contratar NPCs o jugadores para ayudarte y vivir del comercio sin tocar una espada. El crafting se basa en materiales reales, progresión manual y recetas que puedes mejorar o descubrir. Nada de clic y ya. Aquí craftear es una profesión seria. ¿Y qué tal los combates y las clases? El combate es en tercera persona estilo RPG de acción. No está target, pero tampoco súper rápido. Hay esquivas, bloqueos, uso de habilidades y posicionamiento. Las clases se basan en arquetipos tradicionales, pero evolucionan. No eliges mago y ya.
sino que te formas según las habilidades, las armas y la escuela mágica que sigas. Y lo mejor, puedes combinar espada más magia, ballesta más alquimia, daga más invocación, lo que quieras si lo entrenas. Eso sí, la progresión es lenta. No vas a ser Dios en 2 días. Tienes que vivir, respirar y sangrar tu build. ¿Y qué tal el PvP y la política? Como todo sandbox que se respete, hay PvP y no uno cualquiera. The Queenfall incluirá duelo individual, combates por territorios, guerras de clanes, asedios a castillos, batallas navales y eventos mundiales con PvP masivo. También tendrá sistema político donde los clanes pueden gobernar zonas, aplicar impuestos, declarar leyes y hacerse enemigos del servidor entero. Y como ArcheAge, pero sin tanta piratería, en teoría. O como EVE Online, pero con armaduras medievales y menos traiciones, en teoría también. ¿Y qué dicen sobre naves, barcos, monturas y viajes? Sí, puedes tener un barco y navegar, y montar una tienda flotante, y viajar con otros jugadores, y ser pirata, y estrellarte contra un arrecife y morir de frío en el mar. También hay monturas, caballos, osos, lobos, panteras y criaturas mágicas, todas con sus propios atributos y entrenamientos. El sistema de transporte es variado, y hay rumores de que podrás construir carreteras, dirigibles y más adelante incluso trenes mágicos. Sí, suena a fantasía, pero como idea es brillante. Y después hay la pregunta que siempre surge: ¿pay to win o no pay to win? Aquí está el miedo. De momento, The Queenfall ha prometido ser buy to play, pagar una sola vez, sin pay to win, pero con tienda cosmética. Y eso suena bien, pero es un estudio nuevo, ambicioso y con una comunidad muy exigente. Así que todos miramos con lupa lo que hagan, porque este tipo de juegos tienen 2 caminos. O se convierte en el juegazo de culto como Valheim, o íntimo glorioso como Chronicles of Elyria. Y chicos, vamos a lo importante, las fechas y su estado actual. El juego sigue en desarrollo, obvio. Se han hecho betas cerradas pequeñas, han lanzado múltiples trailers, sesiones de preguntas y respuestas y roadmap público. La beta abierta se espera para finales de 2025, el lanzamiento completo posiblemente en 2026. Hay gameplay real grabado, no es solo trailer, y los desarrolladores, aunque no son famosos, están presentes en redes, responden en Discord y escuchan feedback. ¿Suficiente? No aún. ¿Interesante? Sí, muchísimo. ¿Y qué pienso yo, chicos? Esto puede ser una genialidad o un desastre. Sin punto medio. Tiene ideas que me flipan, como la economía viva, la cantidad de profesiones, el rol social, el mundo orgánico, las posibilidades de juego emergente. Pero también veo riesgos. ¿Podrán mantener un mapa así de grande? ¿Tienen equipo suficiente? A lo mejor tienen que contratarme a mí. ¿Se desinflará como tantos otros sandbox con 1000 sistemas y poca cohesión? A mí me interesa, porque si esto sale medio bien, puede convertirse en un sandbox medieval de referencia. Y si sale mal, al menos nos dará memes para meses. Y ahora yo te pregunto, ¿tú te ves viviendo en un mundo medieval donde puedes ser carnicero, ladrón y alcalde en el mismo mes? ¿O prefieres seguir con tu MMO clásico donde todos hacen lo mismo, con eventos repetitivos y loot instantáneo? Cuéntamelo abajo que yo te leo. Y si este video te ha entretenido, aunque sea un poco, dale like, suscríbete y comparte con ese colega que cree que Elden Ring Online ya existe. Yo soy Dido, esto ha sido The Queenfall, el MMO donde puedes ser todo, incluso un fraude elegante, y nos vemos en el próximo video donde nos volvamos a hypear sin vergüenza.